Tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista que voy a hacerle a Gonzalo Sánchez Crespo. Él es el director de inversiones en la gestora nacional GESConsul, gestora independiente de mucho prestigio en nuestro país, gran amiga de nuestra casa, a la que damos la bienvenida. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias. Un día más para hablar en un momento de mercados y en un año complicado. Eso es un momento interesantísimo sin duda. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Estamos en octubre, llevamos un año difícil. ¿Tú cómo definirías o cómo calificarías el momento en el que nos encontramos ahora mismo en los mercados? Sí, sin duda es un año en el que han pasado muchísimas cosas, ¿no? Muchas cosas que hacían muchos años que no pasaban. Inflaciones de doble dígito, una guerra en Europa, cadenas de suministros rotas. La verdad es que son muchas cosas que sin duda en una gran medida ya se han metido en precio, ¿no? en mercado. Yo creo el trasfondo más importante a lo largo de todo este 2022 ha sido el proceso de política monetaria, ¿no? Esto es lo que, más allá de todo el tema geopolítico, es lo que está mandando en los mercados, ¿vale? Los bancos centrales han dejado claro a lo largo del año, aunque ha ido acelerando, por así decirlo, ¿no? en su mensaje, pero han dejado claro que no pueden mantener o no pueden dejar seguir prevaleciendo este entorno de inflación tan robusta, en este sentido, y bueno, si tienen que elegir entre provocar una recesión o la inflación, pues sin duda eligen acabar con la inflación provocando una recesión, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que los mercados ya en estos niveles han descontado un escenario muy malo. Es muy difícil decir si han descontado el peor escenario, porque con la de cosas que han pasado este año, pues es difícil decir que no puedan pasar algunas otras, ¿no? Pero sin duda yo creo que estamos ya descontando un escenario bastante catastrofista, por así decirlo, ¿no? Y las valoraciones de muchos activos sin duda están tocando unos niveles pues muy interesantes, ¿no? Además, como ocurre en tantas otras ocasiones, ¿no? El mercado muchas veces no discrimina. Entonces lo que hace es tirar unos activos y otros de una manera bastante semejante, ¿no? Sin tener en cuenta factores cualitativos como es la calidad de las compañías. Esto yo creo que nos abre un momento, una oportunidad de inversión muy interesante en activos que tienen una calidad excelente, que sus métricas operativas no se han visto dañadas en este sentido, y los podemos comprar a precios pues muchísimo mejores que hace tiempo, ¿no? ¿Y cómo veis el mercado en los próximos meses? ¿Dónde estamos? Como bien decías, ya lo estamos sufriendo y como bien dices, esas son las explicaciones. ¿Con qué escenario trabajáis para los próximos meses a la hora de gestionar? Pues mira, trabajamos con un escenario en el que la política monetaria, que es el contexto que decíamos que era lo que está haciendo pesar más a los mercados, ¿no? Y que va en torno a esa inflación, pues está bastante avanzada, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que los bancos centrales suelen trabajar con datos atrasados o datos más reales en ese sentido a la hora de abordar la inflación, pero lo que nos están indicando los datos adelantados, como pues, por ejemplo los PMIs, los indicadores de sentimiento, es que la economía está en un punto en el que la demanda está teniendo realmente un pushback muy fuerte, ¿vale? Está teniendo un daño muy fuerte. Entonces, en ese sentido, lo que deberíamos ver a lo largo de los próximos meses es que el pico que hicimos hace un par de meses en este entorno de inflación se va a quedar ahí como ese pico, poco a poco iremos a la baja. El goteo por parte de la demanda va a ser importante porque, por ejemplo, el consumidor en Estados Unidos, cuando atiendes a las métricas de uso de tarjetas revolving, pues la verdad es que se está endeudando, se está apalancando bastante y eso no es sostenible en el largo plazo. El mercado inmobiliario americano, que también está tirando mucho de la inflación al alza, está llegando a unos puntos con el bono a 30 años en torno al 7%, que es muy complicado que esas operaciones de compra-venta de casas realmente no se vean muy dañadas, como ya está ocurriendo en estos últimos datos, y realmente ya estamos viendo indicadores que están empezando a reflejar la caída de las materias primas, de las energías que estamos viendo, la mejora de los costes logísticos, ¿no? Como es, por ejemplo, los precios a la producción en China, que fue uno de los principales indicadores que nos adelantaron la inflación que se venía. Pues ese PPI de China tocó su máximo con el 13,5% el noviembre pasado. El último dato es del 2,5%, 2,5-2,8%, ¿no? Si tú esto lo correlacionas con los PPIs de Occidente, pues tiene una semejanza muy fuerte y lo que te hace es adelantar lo que están haciendo el resto de indicadores. Entonces yo creo que deberíamos ver inflaciones a la baja, políticas monetarias que nos van a demostrar que ya están muy adelantadas en el proceso que quieren hacer sobre todo la Fed americana, que es la que está más adelantada, y en ese sentido esto debería provocar algo más de calma en unos mercados
en los que ahora mismo hay muy poca visibilidad, pero esto sería un síntoma bastante bueno, y con unas valoraciones en determinadas compañías, como comentábamos antes, que son muy atractivas, ¿no? ¿Cómo llevas esto a la gestión de los fondos que de ti dependen, ¿no? Y vamos a empezar, si quieres, por las estrategias de renta variable, ¿no? En GESConsul, ¿no? El GESConsul Renta Variable o el Internacional. Eso es. ¿Qué destacarías de ellos? Pues mira, en estos fondos puros lo que estamos haciendo es, ante un escenario de poca visibilidad, estamos optando por compañías en las que no solamente están baratas en lo cuantitativo, sino que son muy buenas en lo cualitativo, ¿vale? Entonces estamos hablando de modelos de negocio pues que tienen crecimiento, tienen altos retornos, tienen márgenes buenos, modelos líderes, por así decirlo, ¿no? Que son compañías que llevan muchos años desarrollando su negocio, que a nivel operativo no las estamos viendo dañadas porque son capaces de compensar ese alza de insumos que estamos viendo en su producto final, porque son productos con una elevada inelasticidad en ese sentido, y entonces yo creo que es un buen momento para sobreponderar esas compañías de primer nivel. ¿Algún nombre nos puedes dar de esas que os gustan tanto y que tienes en las carteras? Sí, pues mira, compañías como Linde en Europa, que nos gusta mucho, como SAP, compañías como Microsoft en Estados Unidos, como Alphabet. Yo creo que son compañías realmente que son muy interesantes. En España también tenemos compañías de ese estilo, ¿no? Pues un Sacyr, un Inditex, Celnex yo creo que está en unos niveles muy interesantes. Son compañías, todas estas, compañías de renovables. Las renovables también están en un momento muy bueno y las estamos empezando a meter más en cartera porque creo que en las últimas caídas yo creo que la gente no está entendiendo que esta inflación viene por energía precisamente, ¿no? Y probablemente la única solución de corto plazo que podemos hacer es acometer estas inversiones de renovables, ¿no? Que además las vas a acometer teniendo un precio del pool que es 5 veces lo que estimabas en tu plan estratégico, ¿no? Con lo cual creo que más que compensa las alzas de tipos de interés, las alzas de costes de esos paneles o de materias primas en general que tú necesitas o de logística, mucho más que compensa en ese sentido, ¿no? Con lo cual tiene que haber revisiones al alza de esos planes en ese sentido. ¿La renta fija? ¿Cómo estáis gestionando la renta fija? Pues mira, de cara a los fondos mixtos y en los puros de renta fija, estamos optando, empezamos el año con muchísima liquidez en la parte de renta fija, porque la verdad es que no veíamos nada claro un año con un proceso de tiering de los bancos centrales, un proceso de política monetaria más agresiva, ¿vale? Y esto pensábamos que podía hacer daño realmente a las duraciones altas. No pensábamos que tanto, la verdad, pero nos ha venido muy bien estar en esa liquidez y yo creo que se está abriendo un momento en el que, pues igual que comentamos antes con las compañías de calidad, ahora estamos en un entorno en el que puedes hacer una cartera con un rating muy interesante, con emisores de primer nivel, y los puedes hacer con unas tires realmente muy atractivas para un medio plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía tenemos duraciones bajas, ¿vale? Pero es que ni siquiera te hace falta para tener rentabilidades interesantes irte a duraciones muy largas. Es que hay papeles del 23 y del 24, del año 2023 y 2024, que te están dando rentabilidades muy interesantes, ¿no? Y son de emisores que nos gustan. Por lo cual yo creo que es un momento en el que empezar a hacer cartera, ¿no? Nos estamos incluso planteando el sacar algún producto muy interesante que ya os iremos comentando, porque realmente... La renta fija empieza a rentar, ¿no? Exactamente. Por primera vez en muchos años la renta fija empieza a rentar, que yo creo que es algo de rentabilidades que no se veían pues hace casi una década. Claro. Puedo preguntarte, yo sé que es muy difícil lo que te voy a preguntar, pero vamos a suponer que esto se va estabilizando, que más o menos vemos dónde está el techo de la renta fija, dónde están los mínimos más o menos de la renta variable. ¿Qué rentabilidades pueden esperar los inversores en los próximos años una vez esto lo veamos estabilizado? Es decir, visualizando, pues mira, ya los niveles de renta fija están aquí, las tires medias están aquí, los precios de la renta variable están aquí, aproximadamente para que vean los inversores qué pueden encontrarse, ¿no? Pensando en los próximos años. Pues mira, en renta fija ahora mismo puedes hacer una cartera al 2026-2027 de primeros nombres, siendo conservador al 5,5-6% de una manera bastante fácil. Te estoy hablando de una cartera con un horizonte dado. Es decir, que si no tienes default en ninguna de las emisiones, te va a devolver tu dinero y más ese 5-6. Lo que vas a tener es un 5-6% anualizado, ¿no? Y a partir de ahí, pues en función del tino que tengas a la hora de hacer tus inversiones, lo puedes extrapolar a la renta variable. Pues
la realidad es que ahora mismo con los múltiplos que estamos hablando, estamos hablando de rentabilidades de doble dígito para los próximos años. Es muy subjetivo, ya es en función de las que acometas, pero yo creo que como referencia el poder hacer... Es un tema de referencias, diversificada, con buenos valores, con lo que estáis haciendo, ¿sabes? O sea, tener como referencia una cartera de emisores de primer nivel que al 2026-27 te está dando un 6%, es algo que hace muchísimos años que podíamos... Sí, por eso, no, es imposible, sería imposible. Esto hace año y medio te hubiera parecido ciencia ficción, está loco, pero ahora es posible, ¿no? Y es con esa referencia ya puedes trabajar para pensar en lo que te pueden devolver los activos en los próximos años. Muy bien, Gonzalo, pues muchísimas gracias por todas tus explicaciones, por tu buen trabajo, y estoy convencida que a todos los inversores inquietos les ha encantado porque hemos visto dónde estamos, hacia dónde vamos y qué podemos esperar de una gestión bien hecha, diversificada, paciente y eligiendo calidad, con lo cual más no se le puede ofrecer a los inversores en momentos tan complejos. Muchísimas gracias. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a GESConsul y a ti por liderar el equipo de gestión. Gracias, Gonzalo, gracias. Y a ustedes hasta otra ocasión en la que de nuevo verán otra entrevista tan interesante como la que acaban de ver. Hasta entonces.